Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des la gracia y la sabiduría para recibirla en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos des tus verdades, que las grabes en nuestro corazón, que las afirmes, Señor, de tal manera que no puedan ser removidas de nosotros ni olvidadas con facilidad. Tú sabes, Señor, que te anhelamos, queremos ser moldeados, formados y transformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Por eso el día de hoy te pedimos que uses este capítulo que vamos a ver para hacer pues la obra que tienes para nosotros en nuestras vidas. Te pedimos también por nuestros enfermos, te pedimos por Gloria, la mamá de Patti, suegra de Miguel, te pedimos por Memo y Maru, que también pues no pudieron venir hoy, por Margarita, Señor, por su marido, por sus hijos, sus nietas, por Marcela que está en Querétaro y no puede estar con nosotros, Aarón, el hermano de Estela, que pues está en el hospital, por el doctor Michel, Padre, para que pues tú en esas injusticias puedas mostrar tu amor, tu misericordia, por Samantha, la sobrina nieta de Oliva, para que también salga adelante, y también por el licenciado Miguel Ángel Huicoechea, que pues él también tuvo un tema con su celular, que pues lo hackearon. Señor, te pedimos que pues esto sea para que cada uno de ellos pueda verte a ti, confiar en ti, y sobre todo para sus familiares, para que puedan conocerte a ti, Señor. Por salvación, por salud y todo esto te lo pedimos en nombre de Tío Jesús. Amén. Amén. Bueno, vámonos a 1 Samuel, el capítulo 16. Y este capítulo empieza así: Samuel unge a David, de ahí el título, ¿no? Antes de comenzar estaba pensando en estas alabanzas. Hay personas que tienen diferentes ideas sobre cómo debería ser la adoración en la iglesia. Y entiendo que hay muchos criterios sobre cómo debe de ser, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos visto, incluso en las iglesias. Pero una de las críticas que se hace es que no deberíamos tomar principios del Antiguo Testamento para definir cómo debemos adorar bajo el nuevo pacto. Uno puede debatir sobre esto, ¿no? Desde Caín y Abel, de cómo deberían haber adorado a Dios, ¿no? Siempre hay discusión. Pero siendo muy sincero, yo me niego a creer que haya una adoración más apasionada o más intensa que lo que tenemos hoy en día. ¿A qué me refiero? Y no me estoy comparando, obviamente, pues con los salmos de David, ¿no? Digo, tú lees los salmos y son maravillosos, pero bajo el nuevo pacto, entendiendo que lo que tenemos nosotros es a Cristo, no deberíamos ser aún más expresivos o más apasionados o más profundos, incluso más serios en nuestra adoración. Tal vez algunos fuera de aquí o aquí no estén de acuerdo, pero ese no es el punto del estudio de hoy, porque estamos viendo la 1 Samuel capítulo 16. Me refiero a que esto se lo queden ustedes, porque en el Antiguo Testamento no vieron a Cristo cumplir las promesas. Nosotros tampoco pudimos verlo, pero sabemos que todo pasó y ahora tenemos y vivimos por las promesas, por el Espíritu que está en nosotros, ¿no? Él nos envió este espíritu de consolación. Entonces ya tenemos todo cumplido, ¿no? Nada más falta esperar y saber que Él nos tiene en sus manos, ¿no? Ahora bien, siguiendo con el estudio, hasta este momento hemos estudiado durante un par de semanas el capítulo 15, y fue uno de los momentos más decisivos en la historia de la monarquía de Israel. El capítulo 15 marca un punto clave para entender a Israel y su formación dentro de los propósitos de Dios en la tierra. Una de las razones por las que es tan importante es porque el primer rey de Israel, ungido y escogido por Dios, fue advertido de que ya no permanecería en el trono, aún estando en el pleno desarrollo de su reinado. Es decir, ya Samuel ya le dijo que no iba a estar, pero él seguía reinando y reinó por muchos años más.
Él fue degradado, fue removido, fue descartado, pero fue por la razón correcta. Este hombre, el rey, este hombre Saúl, este rey que debía obedecer a Dios y representarlo entre las naciones, cometió un acto de desobediencia muy grave, una rebelión totalmente abierta y directa contra el verdadero rey. Y como resultado perdió este propósito en la tierra y perdió su llamado de ser rey, ¿no? Este mismo hombre que Dios usó para levantar a Saúl, hablo de Samuel, que lo señaló y que lo ungió como rey, es el mismo que tuvo que anunciarle al mismo rey que había perdido el favor de Dios y que ya no sería el hombre que había sido apartado para ser. Recordemos que en el capítulo anterior fue una confrontación fuerte y entre Samuel el profeta y Saúl el rey, y en los últimos versículos de esta escena tan grotesca, donde el mismo Samuel tuvo que derramar sangre de algo que no había hecho Saúl por esta desobediencia, al final nos dice que Samuel y Saúl nunca más se volvieron a ver, y no se volvieron a ver cara a cara hasta el día de su muerte, de Saúl. Pero aún más que eso, también se nos dice que cuando Samuel se apartó de Saúl después de darle esta noticia tan trágica, Samuel llora por Saúl. Y llegamos a este capítulo 16, que es donde vamos a continuar. Vamos a Samuel, que está en este proceso de duelo, y cómo Dios lo va a guiar en medio de este momento, no solo para sacarlo de esta condición de duelo, sino para hacerlo avanzar en el plan de Dios que tiene para su pueblo. Al entrar en este capítulo, somos introducidos a un personaje pues muy conocido, una persona real en la historia, que ya queremos conocer más, ¿no? ¿Quién es? Pues David, el hijo de Isaí. Y es impresionante cuánto espacio de la escritura le dedican a la vida de David. Si consideramos el terreno, los capítulos que enfocan a este hombre en su historia, pues entendemos que hay mucho que aprender de este ahora joven, ¿no? A través de su vida vamos a conocer más acerca de Dios y también vamos a aprender mucho de la persona de Jesucristo en el futuro, considerando que Jesús viene de esta línea de David, de esta línea de reyes, ¿no? Ahora, como lo hacemos semana tras semana, vamos a extraer principios prácticos, pues, de santidad, porque tú y yo servimos al mismo Dios que servía a David, y cómo David amaba a Dios y cómo Dios amaba a David, ¿no? Entonces ahora sí, si quieren le vamos a hacer como la otra vez, a ver quién tiene en garganta para leer 1 Samuel capítulo 16, versículo del 1 al 3. ¿Quién me puede ayudar? A ver, Estelita. Sí. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y vi a ofrecer sacrificios a Jehová de venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Muy bien, vamos a ir poco a poco. Samuel, piensen, sigue en duelo. Samuel está quebrantado. Samuel era este líder espiritual de Israel, porque aun cuando un hombre como Samuel confrontó el pecado, como lo hizo con Saúl, y aunque ve la caída tan grande que este pecado de desobediencia produjo, Samuel en ese momento actúa con firmeza, ¿no? Le corta la cabeza a Agag frente de todos, ¿no? Pero después de esto viene el dolor.
Samuel se enojó por el pecado de Saúl, pero también se quebrantó por él. Había una ternura en este hombre, una sensibilidad, una profundidad en su corazón por Saúl. No solo le dolía su propia condición, sino también la del mismo rey, ¿no? Y no desde una actitud de condena, eso ya había pasado, ¿no? Sino desde la gracia, porque lo llevaba a afligirse por él. Y Samuel llora por Saúl porque entiende que el pecado tiene consecuencias, no solamente en la vida personal, sino que el pecado también pues ofende la gloria de Dios, y más aún las acciones que podían afectar la fe y la formación del pueblo que Dios estaba levantando en ese momento, ¿no? Y aquí vemos a Samuel, tal vez en su casa, meditando, quebrantando, expresando dolor. Pero es interesante notar algo. No sé si ustedes lo han hecho, pero mientras el profeta está haciendo algo que en sí es correcto, o sea, te lamentas por alguien que básicamente has perdido, sin lugar a dudas, ese ejemplar es digno cuando lloras por ese alguien que perdiste, ¿no? Pero en ese instante Dios lo reprende. Dice justamente, como lo leyó Estelita, 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entonces quiero que lo observes con cuidado. Dios no está corrigiendo el hecho de que Samuel esté llorando. Hay espacio para el dolor, siempre hay espacio para el dolor. Hay lugar siempre para el quebranto. El mismo Jesús lloró. El problema no es que esté triste. El problema es que su tristeza se prolongó, y se prolongó de más. Se volvió excesiva. Se volvió una condición en la que Samuel se quedó atrapado en el dolor. No sé si les ha pasado alguna vez. No puedes avanzar. Y aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿En qué momento el dolor, la tristeza o el quebranto dejan de ser algo santo? Algo correcto, algo necesario tal vez en sus vidas, y se convierte en algo peligroso, incluso incorrecto. Hay dos señales claras. Y si tienen la aplicación de la Biblia, el versículo de hoy habla acerca de eso. Cuando afecta tu confianza en Dios, esa es la primera. Cuando el dolor te lleva a dejar de confiar en Dios, cuando comienzas a cuestionar su carácter, cuando tu fe se debilita, ahí cruzaste una línea. Y la segunda parte, cuando afecta tu servicio, y no solo eso, cuando el dolor empieza a detenerte, cuando ya no avanzas, cuando ya sientes que no sirves, cuando te paralizas. Ahí también se vuelve peligroso. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento con Samuel, aunque no lo creamos, ¿no? Pero lo estamos leyendo. Debe haber un equilibrio incluso bíblico con el dolor. Perdón. Porque si hay un dolor legítimo en tu vida, pues sí, tienes que sufrirlo, tienes que vivirlo. Pero algo que habla Pablo de esto, lo dice claro. Entonces, quien levantó la mano después de Estelita fue Neni. A ver, si me ayudas con 1 de Tesalonicenses 4:13, por favor. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Exacto. Habla de esperanza. Cuando Jesús va por Lázaro, antes de resucitarlo, él llora. El libro más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Es decir, el creyente sí llora, el creyente sí siente, pero hay algo diferente, hay esperanza. Jesús lo sabía, a pesar de que él iba a resucitar, ¿no? Y esa esperanza es tan poderosa que nos permite llorar, sí, pero nos tiene que permitir seguir caminando con Dios a pesar del dolor, seguir confiados a pesar de estar quebrantados, y aún así seguir adorando. La esperanza que tenemos en Dios no nos debería
permitir caer en un punto donde empecemos a cuestionar quién es Él. No nos permite atacar su carácter, que no nos permita dudar de su naturaleza, ¿no? Y aquí me surge una reflexión con respecto a Samuel. Samuel había olvidado por un momento cómo Dios lo llamó, o habría olvidado quién es al Dios al que está sirviendo Samuel. Porque incluso los hombres de Dios también puede por un momento quedarse atrapados en este dolor. Y quiero que recuerden esto. Antes de que el rey Saúl fuera rechazado, y antes de que, hablando de líderes espirituales, hubo otro que había sido rechazado también, el que era anterior a este rey, y lo vimos en alguna ocasión, justamente estudiando esto, y que fue justamente el líder espiritual antes de Samuel, y justamente el líder, ahora sí que de Israel, que fue antes de Saúl, que fue Elí, el sumo sacerdote. Y quiero que miren un poquito hacia atrás, si es que lo recuerdan, en donde en 1 Samuel capítulo 3 habla la condición espiritual en la que vivía el pueblo en el momento en el que Samuel fue llamado. Samuel estaba viviendo obviamente con Elí porque había sido dado a Dios por parte de Ana, su mamá, ¿no? Entonces yo siento que en este momento Dios le estaba preguntando: Samuel, ¿olvidaste cómo Dios obró en aquel tiempo? ¿Olvidaste lo que Dios puede hacer en medio de la oscuridad? Entonces quiero que lo leyamos en 1 Samuel 3, 1 y 2. A ver quién quiere ayudarme a leerlo. Rosita. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Sí. La escritura nos dice que estaba casi ciego, pero no es un detalle casual. O sea, casi no vemos cuando alguien está como ya muy grande, como esos tipos de detalles. Aquí yo veo una lección en donde la ceguera de Elí tiene que ver mucho con la lámpara que estaba en ese momento. Y si puedes leer el 3, Rosita, el versículo 3, 1 Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Sí, hay dos elementos ahí. Uno es la vista de Elí, casi la ceguera, y la otra es la lámpara que casi se está extinguiendo. No solamente está describiendo la condición física de Elí, ¿no? Sino está reflejando una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual es esta condición de liderazgo que ya no tenía Elí. En ese tiempo los líderes no tenían visiones, por eso dice que escaseaban también, ¿no? No tenían una claridad espiritual porque pues Elí ya no podía hacer muchas cosas. Y no discernían correctamente porque los hijos de Elí estaban pecando. Entonces no había mucho de dónde escoger, ¿no? Había pecado, falta de reverencia hacia la santidad de Dios. Y Elí, casi ciego, pues su problema más profundo no era el físico, era el espiritual. Recordemos cuando Ana, la mamá de Samuel, estaba orando con un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Y qué pensó Elí? Esta mujer está ebria, ¿no? No supo discernir lo espiritual, no estaba viendo que ella estaba orando, ¿no? No supo reconocer que Dios estaba obrando por medio de Ana. Y justamente cuando el versículo dice que la lámpara casi se apagaba, la lámpara de Dios en este tabernáculo era la única fuente de luz que tenía Israel, no había otra. Si esa lámpara se apagaba, no iba a haber más visibilidad, no iba a haber dirección y no se podía ministrar. El hecho de que estuviera casi apagando simboliza eso, que había muy poca luz espiritual en Israel. Pero lo poderoso es que no se había apagado completamente, quedaba un cachito, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la esperanza en medio de la oscuridad. Inmediatamente después de describir la ceguera de Elí, la lámpara que casi se apagaba, Dios llama a Samuel.
en medio de este liderazgo débil, una nación espiritualmente oscura, una casi total ausencia de dirección, Dios levanta a un joven. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Habrá recordado Samuel en ese momento de quebranto lo que ocurrió en ese entonces? ¿Habrá pensado, si Dios pudo levantarme en ese entonces, en ese tiempo, con la oscuridad de Israel, ¿por qué no puede hacerlo otra vez el día de hoy? Y miren, Dios no necesita condiciones perfectas, no necesita líderes perfectos, no necesita ambientes ideales, no necesita una iglesia perfecta. Dios puede levantar luz en medio de la oscuridad. Y quizás lo que Dios está diciéndole a Samuel ahora es que así como te levanté en un tiempo de oscuridad, también puedo seguir mi obra ahora. Y creo que es el llamado que Dios le está haciendo a Samuel en este instante. Recordemos, el rey ha sido rechazado, la nación ya no va a ser la misma de ahora en adelante, hay mucha incertidumbre, porque todos vieron cómo el mismo Samuel fue a quitarle la cabeza al rey Agag. Seguramente hay mucha confusión sobre el futuro, y uno pensaría que el mismo Samuel va a recordar todo lo que ya había pasado, ¿no? Dios me llamó en momentos así, ya hemos pasado por esto antes, o sea, esto ya lo viví. Dios lo puede hacer, pero no estaba en eso, no estaba pensando en aquello, ¿en dónde estaba? Atrapado, estaba ahí, no podía salir, no podía avanzar, su dolor se estaba prolongando demasiado. Entonces ha llegado un punto en donde Dios mismo tiene que intervenir y corregirlo. ¿Qué le pone a decir, no? Porque Samuel está comenzando a pensar, ¿cómo nos va a sacar Dios de esto? ¿Qué sigue ahora? Ya este rey, ya el que yo quería, ahora sí que mi alumno, pues ya no tiene el favor de Dios. ¿A dónde vamos a ir ahora, no? Entonces el dolor está nublando su vista, está nublando su fe, tal como el mismo Elí estaba teniendo esta ceguera espiritual, física y espiritual también, ¿no? Entonces este dolor, pues si nos empieza a dar esta ceguera, pues nos impide ver la fidelidad de Dios, dejamos de ver su poder, cuando olvidamos que Él sigue teniendo el control de todo. Ahí cruzamos la línea, acuérdense, cuando pasa esto, ya tiene que haber algo en nuestra vida que cambie esto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Estamos viendo un tipo de tristeza muy profunda. Ahora, hay dos, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y quiero que alguien me ayude a leer 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10, ¿quién se avienta? ¿Quién se anima? Ceci. Te ganó. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Exacto. Cuando el dolor se vuelve desesperanza, duda, esa ceguera espiritual, ya no es una tristeza según Dios, es una tristeza del mundo. Y la segunda señal, cuando afecta a tu servicio, como lo estábamos viendo, hay algo más, el dolor se vuelve peligroso porque te desconecta de tu llamado, te aleja de tu obediencia, te paraliza espiritualmente, ¿no? Cuando llegas al punto dices, yo no puedo servir, ya no puedo avanzar, ya no soy el mismo, entonces ese dolor está haciendo más de lo que debería en tu vida. Esto es lo que le está pasando a Samuel. Su dolor era superficial, pero también era muy profundo. Saúl no era cualquier persona, era alguien que donde Samuel había invertido dinero, tiempo, tiempo, enseñanza, dirección, esperanza. ¿Por qué? Porque Samuel lo ungió, Samuel lo instruyó, Samuel creyó en él, y ahora pues ve fracaso tras fracaso tras fracaso. Este tipo de dolor es de los más difíciles, porque ves la caída de alguien muy cercano a ti. Y déjame decirte algo muy, muy, muy real. Muchos creyentes sinceros sabotean su llamado por causa de las fallas de otros. Ya sabes, él pecó, ya sabes que ya no. Yo menos, si él pecó, yo menos, ¿no? Yo no voy a poder, ¿no? Sucede todo el tiempo en el liderazgo, en la congregación, en un ministerio. Y las personas decimos, ¿para qué servir si la gente falla? ¿Para qué invertir si terminamos igual? Y aquí hay un abuso espiritual por nuestra parte, por no creer, ¿no?
Y sucede justamente por esto, porque hay hipocresía, hay manipulación, hay incoherencia, golpea duramente nuestros corazones y literalmente le quita el aire a nuestra alma, ¿no? Porque cuando tú pensabas que una persona era de una manera y contigo no fue de esa manera, pues te decepcionas, ¿no? Y así decía Israel cuando Jesús no ayudaba a los mismos judíos, ¿no? Decía, ¿cómo la salvación la vas a llevar a los gentiles? Aquí está tu pueblo. Y dice, bueno, pues fui a mi pueblo y mi pueblo no me recibió, ¿no? Y pues ustedes y yo hemos visto personas que ya no pueden leer la Biblia igual, o nosotros nos ha tocado ese tiempo en donde no podemos leer la Biblia igual, no podemos incluso pisar la iglesia o el lugar donde nos rendimos durante años, y ya no adoramos con libertad, o ya no deseamos servir igual, y poco a poco este fuego que Dios encendió en nosotros lo vamos apagando, poco a poco, ¿no? Por eso debemos tener mucho cuidado. Si hay lugar para procesar el dolor, tomar distancia, buscar consejos, sanar con Dios, es mejor que cuando el dolor te paraliza. ¿Por qué? Porque si te paraliza y no buscas al sanador, pues estás permitiendo que el enemigo intervenga y te haga más daño. El enemigo siempre es sutil, el diablo siempre es sutil, ¿no? No siempre ataca con un pecado evidente, a veces usa justamente el dolor, la decepción, la traición para detenernos. Y lo hace de tal manera que tú piensas, estoy reaccionando normal, todo el mundo reacciona igual, ¿cómo puedo reaccionar ante el dolor? Pero en realidad estamos frenándonos espiritualmente y no podemos permitirnos que la caída de otro detenga nuestro llamado de Dios a vivir para Él, ¿no? Ese es el peligro del dolor, que nos detenga. ¿Recuerdan la escena en Getsemaní cuando Jesús iba a ser entregado? ¿Por qué se duermen los discípulos en el huerto cuando debían estar orando? Tristeza, justamente. Un tipo de las dos tristezas que vimos, ¿no? Algunos dicen, estaban cansados, fue un día muy largo, muchas emociones, ¿no? Cenaron mucho, ¿no? No, pues es de noche, ¿no? Pues obviamente uno tiene sueño, ¿no? Y lo usamos para justificarnos incluso a nosotros, ¿no? Nos da sueño al orar. Pero la Biblia da otra razón y ese es, entonces, ¿la puedes leer? ¿Eh? Lucas 22:45. Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Exacto. La tristeza humanamente es esta emoción natural que se caracteriza por este estado de ánimo, ¿no? Que es doloroso, es pesimista y es humana, ¿no? Su función, ¿cuál es la función de la tristeza? Es para aprender de nuestros errores, procesar situaciones difíciles, incluso superar las pérdidas, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo harías si no tuvieras la tristeza? Es el proceso, ¿no? Sin embargo, cuando tienes o te quedas atrapado, ya surge no una emoción, sino surge lo que llaman esta enfermedad que se llama depresión. Y ya es un estado mental que necesita otro tipo de cuidados, ¿no? En donde la tristeza ya no es solamente de ese momento para poder superar las pruebas, sino que es constante, es intensa, te afecta gravemente. Y pues ya cuando estás en ese momento, pues pues busca ayuda, ¿no? Bueno, aquí nos lo explica la Biblia de esa manera. ¿Cuál es? Es la humana, es la que nos puede destruir, ¿no? Ahora, ¿por qué estaban tristes los discípulos de Jesús? Momentos antes, Jesús les había dicho en la cena, ¿no? Ustedes me van a negar, les anunció que ya no iba a estar con ellos, les habló que Él iba a sufrir, y ellos no podían procesarlo. Ellos pensaban, pero tú eres el Mesías, tú hiciste todos estos milagros, tú vas a establecer tu reino aquí, lo que muchos esperaban, ¿no? Pues vas a derrocar a Roma, ¿no? Pero pues no es eso, ¿no? Entonces la noticia les llena de confusión, de decepción, de tristeza, ¿no?
tristeza en sí mismos, tristeza por el futuro, tristeza por lo que venía. Y el problema en realidad no fue la tristeza, fue el efecto de la tristeza, porque la tristeza lo sobrepasó. ¿Y qué hizo? Pues saboteó su vida de oración. Por eso se quedaban dormidos. Alguien que me ayude a leer Lucas 22, 46. Carmelita. Sí. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Sí, Jesús no les dijo, está bien, están tristes, ¿no? Pues duerman, ¿no? Digo, no, dice, levántense, oren, porque aunque su dolor era real, ya había cruzado esta línea peligrosa, ¿no? Y el dolor sí puede ser legítimo, ¿no? Pero cuando te impide orar, cuando te desconecta de Dios, se vuelve peligroso. Jesús lo sabía y Satanás aprovechó este dolor. Y miren, si Satanás puede mantenerlos, o bueno, puede mantenernos tristes, abrumados, confundidos, él puede impedir que nosotros oremos. Y si no oramos, no podemos resistir la tentación. Ese círculo vicioso que comienza, ¿no? Y es muy sutil, porque está ocupando algo que, por lo que sí podías orar, por lo que sí podías agradecerle a Dios incluso por el sufrimiento, ¿no? Pero lo justificas. Y tus emociones pueden ser así de reales, pero no siempre son correctas y no van a favor de la dirección de Dios, ¿no? Entonces esto no significa que no podemos llorar, no significa que no podemos sentir, pero llega un punto en que Dios dice, ya es suficiente, ¿no? Hay personas que viven así por años, deprimidas por años, ¿no? Y muchas veces son, no por ellos, sino porque alguien los decepcionó, ¿no? No ven a Dios, ven al de al lado y la iglesia los decepciona, la pérdida de un ser querido los decepciona, pruebas que no entendemos nos decepcionan y decimos, Dios, ¿por qué? Y quedamos atrapados. ¿Hay espacio para expresar con el corazón? Sí lo hay, pero hay que tener cuidado porque Satanás usa este dolor para sabotearnos. Detiene nuestro llamado, apaga nuestros dones, nos mantiene inactivos. Es lo mejor que puede hacer el diablo, mantenernos encapsulados. Eso es lo único que puede hacer contra los hijos de Dios. Que los hijos de Dios no vayan a todos lados de la tierra a hablar de Él, ¿no? Porque hay algo más real que las emociones que tienes en ese momento de tristeza, ¿no? ¿Qué es más importante que eso? Tu llamado, tu propósito, tu misión en Dios. Y muchos no entendemos esto, ¿no? El dolor, si no se maneja correctamente, nos puede alejar de Dios. Ahí debemos estar alerta. La salida que Dios da y que viene aquí es que Dios está corrigiendo a Samuel y también le da una salida. Y quiero que alguien lea 1 Samuel 16, 1 nuevamente. A ver, Martita, por favor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Toma tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya lo hemos leído. La parte importante aquí es ¿qué hizo Dios? No solamente está llamándole la atención a Samuel, sino le da las instrucciones. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré, ¿no? Entonces le dice, no te vas a quedar ahí, obedéceme. ¿Cuál es la salida? Levántate. El camino fuera del dolor muchas veces es volver a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque obedeces y ya, te olvidas de todo lo demás, ¿no? No sabes qué va a pasar, tú estás obedeciendo, Dios se encarga. Ya, esa es la salida. No es aislarnos, no es encerrarnos, no es quedarnos en la oscuridad de más. Porque la oscuridad te consume. Estábamos hablando en la semana, la maestra Elita y yo, acerca del espacio. Y estábamos viendo cómo la materia oscura del espacio es mucho más que la materia que hay de luz, ¿no? O sea, el sol, y que el sol refleja su luz en los planetas y se ven, ¿no? Pero lo que hay más en el universo es oscuridad. Y dentro de esa oscuridad hay lo que llaman los agujeros negros. Los agujeros negros son vacíos que incluso absorben a la luz, ¿no? Entonces,
si nosotros nos quedamos en esa oscuridad, nos va a poder absorber. Y esta inactividad es peligrosa. Y hay un ejemplo que vamos a ver aquí, que es justamente el de David, ¿no? David, el hombre que vamos a estudiar, entendió esto también, porque vamos a irnos un poquito al futuro. Cuando él se quedó en casa en lugar de ir a la batalla, cayó en pecado. Cuando no estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, el peligro aumenta. Y está bien, vamos de nuevo, el dolor es real, la tristeza es válida, sí, pero no puede gobernar tu vida. No debe gobernar tu vida. Te aleja de Dios, apaga tu propósito y puede abrir puertas a las tentaciones. Por eso la voz de Dios sigue siendo la misma. Levántate, ora, obedece y paz. Vamos. Puede ser que Samuel estuviera tan paralizado por su dolor que ya no podía avanzar en su ministerio como profeta, ¿no? Entonces Dios interviene y le dice en esencia, esto no ha terminado. ¿Por qué sigues en ese estado? ¿Por qué sigues triste? El fracaso de Saúl no está arruinando mis planes. Yo sigo en control, está diciendo Dios, ¿no? Y tú todavía tienes una misión que cumplir. Y esas son verdades que nos ayudan a nosotros a seguir adelante, ¿no? Dios sigue en su trono, eso es la primera. Y el segundo, mientras tengas vida, tienes un propósito de Dios. Y eso fue suficiente. Samuel se levanta y sigue adelante, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. El enemigo no solo nos tienta con pecado, también puede usar el dolor, ¿no? El dolor se puede convertir en esta trampa si no se maneja correctamente, ¿no? Ahora, para terminar, nada más quiero darles esta referencia del cuerno. Este cuerno en la Biblia dice, llena tu cuerno de aceite. No es simbólico, obviamente es un objeto real, que literalmente es un cuerno de animal, generalmente un carnero, un buey. Entonces lo vaciaban y lo preparaban como recipiente para que pues, le pusieran algo, ¿no? Normalmente era aceite, vino, agua, ungüentos, etcétera, ¿no? Entonces era muy práctico, ¿por qué? Porque el hueso es resistente, es portátil, se sella muy fácil. Y en este caso tenía un uso específico, el de la unción. Y aquí el aceite justamente representa la elección de Dios, la consagración, el Espíritu de Dios sobre una persona. Y quiero que recordemos, nos vamos un poquito adelante en 1 Samuel 16:13. A ver quién me ayuda a leer 1 Samuel 16:13. Rosita otra vez. Ahorita Lucha. ahorita. Bueno, Luchita, por favor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sí, vemos aquí que el cuerno no era cualquier recipiente. Es ese instrumento de designación divina. Y aquí hay una parte importante que quiero que recuerden. Samuel está ungiendo a David con un cuerno. Y hay un contraste. Quiero que alguien lea 1 Samuel 10:1. ¿Quién me ayuda? 1 Samuel 10:1. ¿Sí? A ver, Héctor. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó. Y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Exacto. Imagínense, cuando vemos que unge a David, pues ya se lo puso y ya, ¿no? Pero con Saúl, tiempo atrás, hasta beso le dio, ¿no? Así, ¿no? Imagínense qué importante era Saúl para Samuel, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? No fue un cuerno, fue una redoma. La redoma es un frasco. Y justamente cuando vemos 1 Samuel 16:1 dice, llena tu cuerno de aceite, pues es más natural, más resistente. Y hay algo que muchos lo ponen como este simbolismo, ¿no? Este frasco, pues para muchos era algo frágil, algo temporal, pero el cuerno para David era algo mucho más firme, más duradero. Y justamente eso, establecido por Dios, ¿no?
representaba en la Biblia, en los Salmos incluso, este poder, la autoridad, la fuerza, la exaltación. Y quiero que alguien me ayude a leer Salmos 92:10. Sígueme. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dice como las del búfalo, ¿no? Literalmente exaltarás mi cuerno, básicamente, ¿no? Cuando Samuel unge con un cuerno, no solo está utilizando el recipiente, sino representar la autoridad divina, transferida por medio de su espíritu a un hombre, ¿no? Y esto es bello, porque Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno, ¿no? Prepárate porque voy a establecer algo nuevo. Ya no va a ser la redoma de aceite, ¿no? Esta que era temporal. Yo ya lo sabía. Nada más falta que tú lo entiendas. Así que prepárate, ¿no? Y esto aplica para nosotros. Dios llena antes de enviar. Dios nos equipa antes de usarnos. Dios nos unge antes de posicionarnos. Así que la esperanza que nos está dando Dios es esa, de no te quedes en este lugar oscuro, recuerda que yo soy la luz, recuerda que yo sigo adelante, yo sigo teniendo el control, pero créeme, está bien, sufre, es tu proceso, no, todos lloramos, pero no te quedes ahí, sigue adelante, porque viene un nuevo pacto para Israel. Bueno, pues vamos a orar, vamos a dejarlo ahí. Señor, te agradecemos este día que nos has dejado compartir tu palabra, entender un poquito más de lo que tienes para nosotros, que sabemos que en este mundo, como tú lo dijiste, vamos a tener aflicción, pero tú has vencido al mundo, Señor. Tenemos esta esperanza contigo y te pedimos que tú nos fortalezcas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a esta iglesia, a sus pastores, a cada uno de los que estamos aquí, para que puedas cumplir tu palabra y tu plan en cada uno de nosotros. A los que no han podido venir, Señor, pues tú cuídalos, protégelos, dale salud, y que también sus familiares tengan la salvación que tú nos has mostrado, Señor. Permite, Señor, que lleguen con bien nuestros pastores en las siguientes semanas. Y Padre, no nos abandones, límpianos, Señor, de todo pecado. Permite, Padre, que podamos seguir creyendo en ti y no voltear nuestros rostros en ningún lado, sino orar y obedecer, Señor, orar y obedecer. Gracias, Padre, por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.